Bien. María Dulce, Francisco de Asís, Maura García. Damas y caballeros, en primer lugar, felicitaciones al editor y librero Adrià García Morell por amparar y acoger a los poetas en esta delicada ínsula literaria. Como dice el autor del prólogo, Jaime Omar, que no sé si están por aquí. ¿Están en México? Pero nos oye, ¿no? Sí. Bueno, como dice el autor del prólogo, Jaime Omar, un poemario es como un duende escondido entre los anaqueles de una biblioteca de madera. Y en efecto, los duendes, sin tiempo, acechan en cada uno de estos libros y esperan con paciencia que aparezca el lector dispuesto a celebrar la sinfonía de las palabras, el destello de las imágenes y el aliento de un despótico mandato. Hay de aquellos poetas que crean hacer lo que les da la gana. Nada podrá llevarlos con más certero nervio hacia la perdición. El novelista y el ensayista toman el mando de sus obras y las llevan hacia donde pueden. El poeta, sin embargo, está sometido a un turbulento y oscuro acertijo. Si desea cumplir su misión, debe aceptar los virulentos espasmos de la inspiración. Solo el poeta, verdaderamente inducido, sabe cuán extraña será la vida que ha elegido. Estar a merced del momento en donde su pluma registra el temblor de una súbita iluminación no es grato ni placentero. De ahí que muchos de los grandes poetas que hemos leído y admirado no fueran en su día una compañía recomendable. Bohemios sin oficio ni beneficio, que a la espera de la musa protectora bebían absenta, montaban trifulcas en la taberna y disparaban, desgraciadamente con mala puntería, a los rivales de la academia. No hace mucho que conozco a Kiko Maura, pero creo que puedo decir que en este sentido es una excepción. No le he visto pelearse por la calle, ni creo que lleve una pistola en el sobaco. Es un poeta asistido por una musa plácida, amable y cordial. Creo que la musa lo ha elegido precisamente porque ya está harta de la pomposa arrogancia de los poetas oficiales y de la violenta furia que amarga la existencia de nuestro siglo. El mundo se está precipitando hacia un fracaso cultural, histórico y espiritual de grandes dimensiones. Los signos de esta quiebra civilizatoria están a la vista. La conversación pública es un galimatías descarnado y violento. Insultos, difamación, desprecio en mutuo y constante ataque feroz. Los encargados de apaciguar los conflictos los excitan, los obligados a resolver los problemas los exacerban. Y nadie parece darse cuenta de las consecuencias. Voy a ponerles un ejemplo. Lo que parecía una inocente metáfora, un recurso retórico, una ocurrencia dialéctica y, como no, mediática, esas recíprocas acusaciones de fabricar lodo, fango y barro, con la impetuosa réplica y recusación de los que se acusan mutuamente por enfangar, enlodar y embarrar, eso que llevamos tanto tiempo oyendo, ¿en qué ha acabado? En la trágica y dramática escena
valenciana. La terrible fuerza natural que ha sepultado la vida de tantas personas es la más violenta explosión de fango que hemos conocido. Como si la naturaleza hubiera ejecutado por su cuenta nuestros violentos deseos de ataque, muerte y aniquilación del adversario. Nuestras palabras y pensamientos dan forma al mundo. Si son inteligentes y amables, crean entornos apacibles y razonables. Si son agrios y agresivos, producen conflicto, hostilidad y violencia. El rumbo del mundo depende en gran medida de cómo hablamos y de cómo pensamos. ¿Quién sabe cuánto tiempo tardaremos en comprenderlo? Pero de nuestra inteligencia depende que podamos corregir la peligrosa deriva de nuestra belicosa época. De ahí precisamente la gran importancia que tienen para nuestro mundo los poetas, los que saben hablar y escribir con propiedad y con pertinencia, los que conocen el sentido más sutil de las palabras, los que se han familiarizado con el milagro del lenguaje, los que contribuyen con cada uno de sus poemas al jeroglifo de la armonía universal. Son los poetas que oyen la inaudible voz del silencio, que perciben la luz de lo invisible y saben asomarse al otro lado del espejo. Francisco de Asís Maura García es uno de estos poetas. Historiador, medievalista, archivero, profesor, gestor cultural y escritor, es autor de cuentos y relatos que ha reunido en El soñador de las Legañas y de una novela, Las hojas del ayer, pero como bien nos muestra en este primer poemario, es sobre todo un poeta sujeto a la inesperada y súbita inspiración. Sabrán ustedes que las plantas llamadas siempre vivas son originarias de las Islas Canarias y que a través de las montañas de la península ibérica han conseguido llegar a los Alpes, los Cárpatos, los Balcanes, Turquía, las montañas de Armenia y el Cáucaso. Imagínense hasta dónde podrá llegar un poeta con vocación de caminante. Quico Maura no podría haber elegido mejor iniciación para su talento poético: emprender la ruta del peregrino, del caminante, del vagabundo, y seguir el curso ambulante de los senderos, sendas y caminos que se abren ante sus pies, desde Salamanca hasta Santiago de Compostela, desde Aragón hasta el Valle de los Pasiegos, desde Luarca incluso hasta Sóller. La del peregrino es la perfecta metáfora de una vida confiada al destino, la sensibilidad siempre viva del viajero que no espera nada, que no exige ni propone, tan solo se deja llevar por la música de las palabras, por el azar de los senderos que se bifurcan, por las gentes que aparecen accidentalmente en su camino. Esta es la clave del secreto celosamente conservado por los trovadores provenzales. Es el arte de la gaya ciencia, del gai saber, dejarse llevar por la resonancia espiritual de los inéditos paisajes de la existencia. Bajo la protección, claro está, de una dulce dama y cultivando la silenciosa fuerza del amor. Una tradición literaria caída en desuso, que se usaba desde la antigüedad como un homenaje a los poetas del Parnaso, a los precursores, tiene en español un nombre que no suena muy bien. Se llama centón. Bueno, viene a ser un mosaico, viene a ser una concha hecha de retazos. Es una pieza literaria compuesta
de frases y fragmentos ajenos. Consiste en usar los versos de un poeta para componer un nuevo poema y mostrar así la proteica riqueza de la pieza original. Una composición que puede revelar lo que el mismo poeta todavía no sabe que ha escrito y mostrar así la fuerza de su visionaria inspiración. El nuevo poema reproduce en otro orden musical los mismos versos, las mismas imágenes y evoca las dimensiones ocultas inscritas en, de nuevo, el milagro del lenguaje. Finalizo esta breve presentación de Kiko Maura recitando una de las posibles variaciones que se oyen en su poemario, con el permiso del autor. Yo seguiré andando, ciego y loco, como un pequeño ser durmiente, con la sonrisa del viajero que balbucea las lenguas que ha oído. Aún no vuelvo a casa, aún no vuelvo a casa, y seguiré andando ciego y loco, al saber que tras la muerte será fácil perdernos y nunca más encontrarnos. Siendo una nada ardiente hacia ninguna parte, hecho estrella, nebulosa y rocío, seguiré andando, ciego y loco, pues tan fácil es perderse y no volver a encontrarse. Pequeño ser durmiente, uno vive loco a fin de morir cuerdo, a lomo de caballos negros, en el mirador del tiempo, al saber que tras la muerte nunca podremos encontrarnos. Gracias. Bueno, vamos a respirar, ya me he emocionado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por emplear vuestro tiempo tan valioso en acompañarnos en este momento tan especial. Gracias, Cercle de Economía, por acogernos. Gracias, Basilio Baltasar, por haber realizado esta presentación del poemario con ese uso del lenguaje tan preciso y hechizador que tienes. Y Adrián, por apostar y creer en estos tiempos que corren con su editorial Ínsula Literaria en este proyecto. He de confesaros que entre mis sueños y deseos nunca imaginé que la vida me haría este regalo, presentar un poemario, en primer lugar, y que el autor fuera mi hijo Francisco de Asís, Kiko para los amigos y a partir de ahora para todos vosotros. Así que deseo de corazón que disfrutéis conmigo de este ratito de palabras y poemas que llegan muy adentro. El lugar que nos acoge es la antigua iglesia de las Reparadoras, con su estilo neogótico, y solo al cruzar su umbral nos invita al recogimiento, nos eleva el espíritu. En ella se escucharon plegarias, muchas plegarias. Tuvieron lugar celebraciones. Hoy es la sede, entre otras, de la Real Academia de Medicina, en donde se buscan caminos que curen el cuerpo. Y como cierre de este círculo siempre tan especial, esta tarde, hablando de poesía, ayudaremos o intentaremos curar las heridas del alma. Hoy os presentamos mano a mano, con el eterno cordón umbilical que nos une, el poemario Siempre Vivos. A su autor, para quien no le conozca, le mueve desde siempre una curiosidad infinita, que unida a su humanidad desbordante, hacen de él un ser humano necesario para esta sociedad. Como ha dicho Basilio, él es historiador, medievalista, profesor, divulgador cultural, pero sobre todo es un eterno buscador de historias, de momentos cotidianos que te hablan del paso de la vida, de la amistad, de la belleza en el observar, en el silencio. Y si a esa mirada infinita que Kiko tiene le unimos su amor por los libros, en especial por los clásicos, surge el escritor que nos traslada a mundos íntimos y a la vez universales y que nos emociona con la lectura de sus obras. Se inició en el mundo literario con el premio Vitrales por su relato El aroma del silencio, ya pintaba maneras, aunque pero él previamente había colaborado en revistas especializadas. Eso fue en el 2018.
Un libro de relatos, El soñador de las legañas, en el año 2020, fue su segunda incursión literaria, y este fue producto de un premio por su poema La golondrina de ojos tristes. Le siguió una novela en el 21, que ya va por su quinta edición, Las hojas del ayer, que es una oda a los libros y un homenaje al soldado anónimo en la Primera Guerra Mundial. Y ahora se atreve con este poemario, aunque he de deciros que toda su obra previa ya destilaba poesía. Y todo ello lo hace con 32 años recién cumplidos, y nunca mejor dichos, recién estrenados en el día de hoy. Él nos contará el porqué de esta obra. Yo suelo deciros que Esquirol, que es el filósofo de la proximidad, explica en su libro Humanos más humanos que la poesía es como un acceso al alma, que poesía viene de poiesis, que es un acto de creación, y que no solo crea el poeta, sino que crea el panadero, el carpintero, el oficinista, todos nosotros podemos crear poesía. Él dice que hacen más mundo, que los poetas son creadores del mundo. Pues este poemario lo que hace es dar voz a estos creadores, a estas personas anónimas que la vida te pone en el camino si te paras a observar. Él también dice que escribir poesía es juntar palabras, y podemos decir que Kiko utiliza para juntarlas el pegamento de esa escucha junto con su humanidad cercana y todo ello revestido de bondad. Es Siempre Vivos un poemario testimonial, intimista y universal a la vez. Sus versos surgían tras encontrarse en el camino a las personas que el azar le presentaba al visitar los pueblos y los lugares de España. Conversaban, se nutría de ellos y de ahí surgía el poema. También regala poemas a ciudades que le marcaron, a elementos naturales, a unos valles, a un río, a un mirador, hasta un cangrejo que pasaba por una playa le dedica a uno de ellos. En el bellísimo prólogo que también ha citado Basilio, el escritor Jaime Omar dice de su poemario que es un elixir necesario para sobrevivir y que Kiko realiza una ofrenda generosa con un lenguaje muy cuidado para que todos nosotros podamos beber desde las palabras esa sabiduría que hay en sus versos. Y ya para finalizar, antes de que sea el autor quien nos cuente, quiero citar a Antonio Machado, que es nuestro poeta de cabecera en la familia, en quien Kiko se inspira, junto a Novalis, Rilke, Szymborska, Pedro Salinas. Machado nos dice: si bueno es vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar. Así que os invito a todos a despertar a la poesía, al disfrute de lo bello y lo auténtico a través de los versos de Siempre Vivos. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al poeta. Bueno, ahora a ver cómo uno empieza después de escuchar las palabras de Basilio y las palabras de mi madre. Yo todavía me estoy recuperando, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Síganme si pueden. En primer lugar, muy buenas tardes, de todo corazón, a todos vosotros, amigos, amigas, amantes de la literatura, de la cultura y de la poesía. Gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a formar parte de algo realmente bello, y no solamente por la compañía que hoy tengo aquí, sino porque nos hemos congregado alrededor de esta capilla para seguir disfrutando de la sencillez de la vida y de la poesía que anida en todos los actos humanos. Hagamos lo que hagamos, ella está presente allí. Quería darle las gracias de todo corazón al Cercle d'Economia, porque ya para mí es como entrar en un hogar. Es cálido, siempre hay un fuego en el medio que te está esperando, o con un estofado a medio acero, con una canción que te sana el corazón. Para mí, mi amigo José, que lo veo ahí justo enfrente, es fantástico. José, Loreto y Eva, sin vosotros esto no sería posible. Y Nalaya, que también está aquí, y te veo. Gracias, muchísimas gracias por estar siempre ahí, en la sombra, haciendo todo lo que no se ve para que estas cosas funcionen, como la vida misma. Y al joven atractivo que tenéis ahí al fondo, Adrià de Ínsula Literaria, que aparte de ser librero, es editor, y lo digo editor con mayúsculas porque ya está editando libros de poesía, ensayo, históricos, novela, libros infantiles, ilustrados. Gracias, Adrià, de todo corazón te lo digo, porque tu pasión, la forma que tienes de ver la literatura y la vida son absolutamente necesarias. Así que gracias, Adrià, también por tu labor como librero y editor. Y quería simplemente alzarlo desde aquí, como estamos en un altar
desacralizado. Os enseño el poemario como si fuera el cuerpo de Cristo, porque aquí realmente me parece muy bello el trabajo que hay detrás de cada uno de los libros. ¿Y a qué me refiero con esto? Este libro, el color burdeos degradado, ha sido escogido después de meses de estar contrastando un color con otro, la fuente de la letra, el gramaje de las páginas que hemos escogido para que sea cálido y bello. Son muchas horas de obsesión literaria para crear algo de estas características. Y me encantaría, los que ya tenéis el libro en las manos, o los que lo vais a tener en un futuro cercano, que os fijéis en este cuadro que hay en la portada. También ha sido escogido después de una selección muy intensa, porque tiene un propósito, como todo lo que hacemos en esta vida. Y es que el autor de este cuadro es David Farquharson, es un pintor escocés del siglo XIX, influenciado por la escuela de Barbizon de los realistas franceses, y lo que nos obsesionó de este libro fue la luz. La luz. Como mediterráneos que somos, para nosotros la luz es importantísima. Y también por la mujer que aparece en la portada, que es una mujer anónima que sencillamente está tendiendo la ropa al sol para que se seque. Un hecho cotidiano que abriga, que hace más mundo si cabe. Esta luz es importantísima porque es la luz que resume este poemario. Es la luz que encontré debajo de los olivos, debajo de los robles, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, cuando iba paseando simplemente con mi mochila, un puñado de libros en el petate y un poquito de pan y un poquito de queso. Y ahí me iba encontrando a estos siempre vivos que estaban bañados con una luz similar a la que tenéis en este cuadro. Esto por una parte. Y ahora que he hecho esta pequeña introducción, ¿qué decir después de escuchar las palabras de Basilio? Quiero unirme también a lo que ha dicho mi madre, palabras precisas, elegantes e inteligentes. 3 palabras que creo que hay que abanderar en este siglo en el que vivimos: precisión, inteligencia y elegancia. Y eso, Basilio, sin duda alguna, lo has logrado, y para mí es un verdadero honor que hayas presentado este libro. Para una persona que vive en el interior de las palabras, desde que era pequeño, que ha editado libros y los ha escrito, sabes exactamente a lo que me refiero. Así que muchísimas gracias por esto. Y que puede añadir uno después de la presentación que le ha hecho su madre, la María Dolsa, aquí en tándem umbilical. Porque muy pocas... Esto lo pensaba muchas veces, y es: ¿cuántas veces en la vida tendremos la ocasión de presentar un libro, madre e hijo, en una misma mesa delante de las personas que amamos, de amigos, familiares, en un lugar emblemático como es este? Pues creo que muy pocas. Pero hoy además tendremos el placer de poder hablar de lo que ella ya sembró en mí cuando era un niño muy, muy pequeño. Y hoy es para agradecértelo también. De hecho, estas palabras que vienen a continuación son íntegramente para ti y para todas las madres que hoy habéis asistido aquí, con vuestras hijas, hijos, porque esto es importante. Creo que las madres nos hacen nacer 2 veces. Una vez de forma biológica y otra vez cuando nos enseñan el velero que son las palabras. Ella fue la primera voz, la primera palabra. Ella es también una siempre viva. Es una mujer hecha de retazos de eternidad, de bondad, de protección, de literatura y de naturaleza, sin duda alguna. Siempre recordaré cuando era muy pequeñito, y mi hermano Joan, que está aquí, era todavía más pequeñito. Cuando llegaba el momento de irnos a acostar, mamá siempre venía y nos contaba una historia. Y recordaré siempre las historias de Peter Pan, Babar el elefante, el libro de la selva de Kipling y la isla del tesoro de Stevenson. Estos eran, las estrellas de la noche. Pero lo más importante de todo es cuando nuestra mamá nos decía: y el próximo cuento que os cuente, ¿de qué queréis que vaya? Entonces Joan levantaba la mano y decía: de vikingos. Y yo decía: de caballeros medievales, de guerreros. Siempre esta temática de aventureros. Digamos, ahí estaba la semilla de todo. Yo siempre pedía el de los caballeros andantes, porque el que anda intenta buscar algo, aunque siempre es a sí mismo de alguna forma. Mi obsesión por las novelas históricas, los cantares de gesta medievales, eran por esto, porque el que anda siempre está vivo, siempre, pase lo que pase. Y estas historias que nos contaba mamá, que leíamos por las noches, estas eran el armazón del barco.
las primeras maderas con las que yo iba a construir ese velero que os he comentado antes para ir a ver mundo. Y es que al ser isleño, y muchos de aquí lo somos, esto tiene todavía más sentido, porque para muchos o muchas personas una isla es el final del camino, no un comienzo. Para mí el horizonte no era una frontera, sino un trampolín, una catapulta para seguir haciendo camino. Yo quería atravesar ese mar, salir de esa isla, siempre teniéndola en la retaguardia, porque es necesario tener una retaguardia, es muy importante, pero siempre fue la catapulta para seguir caminando, pase lo que pase. Y para ir entrando en materia y comenzar ya con el coloquio con María Dolce, me encantaría leeros 9 versos de un poema que escribí en un momento muy importante. Y es cuando mamá, que también es una siempre viva, cumplió 60 años. Es una fecha muy importante para ella, muy importante para la familia y para lo que simboliza. Y yo también quería de alguna forma inmortalizar los 60 años de mamá, porque es otra de las cosas que hace la literatura, y es cristalizar el tiempo y esculpirlo. Así no se escapa jamás. Todo lo que está en un libro de poemas, en una novela, no puede huir de ahí, sino que engrandece al que lo lee. Y esto es importantísimo. Así que, si me permitís, os leeré estos 9 versos de un poema titulado Y todo esto es ella, que dice así. Y todo esto es ella, un siempre siendo todavía, la estrella fija en nuestro cielo, la primera voz, una puerta hacia el ancho mundo, una caricia que da la vida sin pedir nada a cambio, antorcha, faro y ciprés, brújula y mapa, la cartografía de un nosotros, la sombra fresca de las encinas cuando llega el calor del verano, la sencillez de un gorrión, amor infinito, la paciencia del afecto, un libro abierto, un poema hallado, tesoro de los tesoros. Este es un pequeño fragmento del poema. A ver, una madre es muy importante, se merece todo tipo de versos, pero al menos así tenemos las primeras pinceladas, tonalidades de lo que es Siempre Vivos. El poema es un poquito más largo y así tenemos, pues bueno, ese punto de partida, porque tanto como ha dicho Basilio como ha dicho mi madre, estos versos que podréis leer han sido forjados en el camino, en la senda, en ese andar consciente durante una peregrinación poética a lo largo de 5 años por el norte de España. Y lo que me pregunta la gente muy a menudo es, Kiko, ¿y por qué 5 años? Es decir, ¿por qué has tardado tanto? Dice, ¿no tenías ganas de ya ponerlo por escrito, publicar el libro y demás? Y yo siempre respondo de la misma forma, y es que no tengo ninguna prisa. Nunca he tenido ninguna prisa. Creo que las prisas deslucen lo importante de la vida. No nos dejan fijarnos en lo esencial, de verdad. Tengo una suerte de máxima vital que me repito desde hace muchísimos años, que me encantaría compartir con todos ustedes, ya que han venido hoy aquí, y es: ¿para qué ir corriendo hacia la muerte si puedes ir andando? Algo muy sencillo. ¿Por qué ir corriendo a un lugar que sabes que está ahí, en el que vamos a acabar todos, e ir sprintando cuando uno puede ir andando y disfrutando del viaje, del paisaje, de la cerveza, del vino, de la buena conversación, de escribir poesía, de leer? Hay que intentar dilatar esos momentos de placer. Y si uno sabe lo que busca, si más o menos se va conociendo, yo ahora tengo 32 años y poco a poco voy conociendo cosas mías que desconocía, gustos, placeres, alegrías y esperanzas, pues uno intenta dilatarlos, no cegarlos de golpe. Además, como bien saben ustedes, pues las prisas producen estrés, te salen estrías, patas de gallo, te salen unas ojeras que te llegan hasta los tobillos. No, para nada. Las prisas matan, y esto lo sabía muy bien Augusto y Séneca, los romanos. Tenían un latinajo que empleaban mucho, que era festina lente, apresúrate despacio, que en nuestro refranero español vendría a ser un vísteme despacio que tengo prisa, que es una frase deliciosa y muy precisa. Y otro de estos latinajos fantásticos que creo que puede definir Siempre Vivos, y ahora ya te cederé la palabra, mamá, es solvitur ambulando, que era
todo se resuelve caminando, todo se resuelve andando. Es una frase atribuida a Diógenes, el filósofo, y tiene mucha razón. De hecho, este testigo de Diógenes, del todo se resuelve andando, lo recoge María Belmonte, una escritora que me fascina, escritora de Los peregrinos de la belleza, que dice que ella, cuando se sentía en zozobra del alma, lo que hacía era andar. Y en ese andar tranquilo se iba encontrando la Grecia antigua que iba a buscar, esa Italia por la que viajaba, o simplemente andando hoy por la ciudad de Palma, uno se puede sanar andando con calma y tranquilidad por estas calles históricas que han visto tantos tiempos. Así que, dicho esto, mamá, tot teu. Ya nos has dicho un poquito, pero es cómo surgió la idea del poemario y cómo fue el proceso creativo. Ya hemos adelantado un poquito, pero si quieres profundizar. Sí, siempre. Gracias por la pregunta. Y esto, hay una diferencia muy grande, y Basilio lo ha comentado también, que es, tenemos que ponernos en la situación de crear un poemario y no es lo mismo que crear un libro de relatos o una novela, por ejemplo, prosa, narrativa, etc. La poesía tiene distintos tempos que no entienden de mesa, silla, escribir. Una estructura previa. ¿A qué me refiero con esto? Para la novela estuve devorando documentos de archivo, infinidad de libros sobre un contexto histórico particular. La poesía se ríe de estas cosas, de prepararte antes de escribir. Y es cierto esto, y lo he visto en muchos autores a los que amo realmente, hemos nombrado a Rilke, Novalis, había un montón de escritores andarines también, como Robert Walser, como Whitman también, que andaba muchísimo, que eran personas que sabían que en el escritorio no podía aparecer esa musa, ese duende que comentábamos, sino que estaba ahí afuera, siempre, en la espesura, en las montañas, en las posadas y en los caminos. Y esto me ha pasado y es curioso porque he intentado alguna vez levantarme por las mañanas y pensar voy a escribir un poema y el poema se ha diluido completamente. No existe. Pero ha sido irme a pasear por Palma, Santiago, Salamanca, esas ciudades que amo tanto y que siguen allí, a la disposición de todo el mundo que quiera andarlas, y ha sido pisar el pavimento histórico de una de estas ciudades y de repente la musa te dice, mira, aquí están las flores, aquí está el vino, aquí está el agua, reposa y escribe. Por eso muchos de ellos, veréis aquí, muchos de estos poemas son poemas historia, poemas río, escritos siempre en el lugar donde fueron concebidos, ya sea en los valles pasiegos o hablando con esas personas que me encontré en el camino, estos siempre vivos, que después también hablaremos un poquito de lo que son. Pero sobre todo, amigos, hay una frase súper importante que es de una escritora a la que realmente aprecio muchísimo, que se llama Ursula K. Le Guin, que es conocida muchas veces por su fantasía épica, pero tiene un ensayo de 600 páginas, tan bonito, se llama Contar es escuchar. Y estas tres palabras, el contar es escuchar, fueron un mantra cuando atravesaba esos caminos. Y me lo iba repitiendo constantemente. Contar es escuchar. Y aparecía en esos pueblos completamente despoblados, muchos de ellos, con 10 habitantes, 9 habitantes, y tenía eso en mente y de alguna forma atraía a esas personas y yo iba hacia ellas. Y en ese contar historias de uno a uno y de corazón a corazón, sin más pretensión que escuchar, uno ve cómo caen esos velos. Porque si uno cuando está hablando intenta contestar al instante, ya no estás escuchando. Si uno intenta decir la frase divertida, la cínica, la precisa, o sacar la carcajada fácil, ya no está escuchando. Y yo hice ese camino para tratar de escuchar y cristalizar esas historias. No tiene más secreto que esto. Escuchaba, me iba debajo de una encina, escribía un poema, le hacía una copia y le entregaba ese poema a ese siempre vivo, que resultaron ser artesanas, músicos errantes, vagabundos, monjes de clausura del Cister, agustinos. O sea, esto es realmente bello. Personas que están en los márgenes de los mapas, que todavía no se han ido, pero ya han sido olvidadas. Este era el punto. Y de alguna forma había que cristalizar esas historias en este libro. Y yo he hecho más o menos lo que he podido. Muy bien, Kiko. Pues entonces, ¿quiénes eran esos siempre vivos en concreto? ¿Algún personaje? Ostras, sí. Esto es importante. Hemos citado a Jaime Omar, que es el que ha hecho el prólogo del libro, y él dice que los versos que hay aquí, estos siempre vivos, son los versos de un vagabundo enamorado de la tierra, el bosque, el yermo y las posadas. O
sea, yo escribiendo este libro me he sentido como un caballero de esos cantares de gesta que os decía al principio, el 13º miembro de la mesa redonda, amigo de Arturo, de Galahad, de Gawain, todos estos caballeros que hemos escuchado en las historias cuando éramos más pequeños, me sentía parte de ellos. Y además, y ahora me pongo con lo de los siempre vivos, hay un autor que sé que a muchas personas de las que están aquí sentadas les ha influido para bien en su vida, que es José Luis Sampedro. José Luis Sampedro tiene un libro absolutamente delicioso, de los muchos que tiene, que se titula La filosofía perenne. Y ahí dentro tiene una frase que dice que todo aquel que quiera vivir de verdad debe dirigirse a la espesura, al bosque frondoso y a la vida montaraz. Esa vida montaraz que nos cita José Luis Sampedro, siempre tan sabio, es donde estaban estos siempre vivos. Como bien ha dicho Basilio, procede este nombre, escogido como neologismo para el poemario, de ese sempervivum, esa planta crasa que no fallece nunca, florece siempre y lo aguanta todo. Es un gran ejemplo, gran metáfora de planta, que también son estos siempre vivos, personas, muchos de ellos de 90, 91 años, que a lo largo de su vida habían trabajado de todo lo que os podáis imaginar y más, y que habían llegado, Dios sabe cómo, un hombre de Rusia acaba en Gijón o en un pueblo pequeño. ¿Por qué? O una persona que era profesor de geografía e historia en un instituto se hace monje de clausura del Císter. ¿Por qué? Entonces, esos porqués me llevaron a un siempre vivo muy importante para mí, que además ya el nombre os lo dice todo. Se llama Enrique de los Campos. Y es un monje de clausura del Císter de Sobrado dos Monches, en Galicia. Es un monasterio, una abadía con hospedería. Les contaré brevemente la historia de Enrique de los Campos porque es muy bella y veréis también un poco de qué se tratan estos siempre vivos. Y es que Enrique vive en un lugar que es mágico, y no lo digo yo, lo dice José Luis Cuerda. ¿Os acordáis del director de cine? En esa localidad, en esa abadía, en los bosques de alrededor, se grabó una película que se llama El bosque animado, donde aparece Landa haciendo de bandido, salteador de caminos, fendetestas, me acuerdo que se llamaba así, que asalta a los caminantes diciéndoles: me caso en Soria, la bolsa o la vida. Pues en esos caminos, justo ahí es donde estaban estos monjes. Y yo, claro, soy un hombre medievalista que ha leído muchísimo las reglas, por ejemplo, de San Benito, de los cistercienses, de la Trapa. Me parece algo muy solemne. Entonces yo iba con una idea curiosa acerca de lo que me iba a encontrar en los monjes de clausura del Císter, algo bastante más solemne. Y para que os hagáis una idea, voy hacia allí, hay un pórtico con un tímpano precioso del siglo XIII, con los arcángeles, polifonías, todo ilustrado, precioso, y veo en la puerta de la iglesia un Seat León azul, eléctrico, con un señor muy pequeño dentro, delgado como un junco, con una camiseta de tirantes, gafas de sol y pantalones pirata, que me mira, se baja las gafas y me dice: tú debes ser Francisco de Asís. Y yo: no hay muchos. Y me dijo: sí, estás en el lugar indicado, súbete al coche y vámonos a tomar una cerveza. Y claro, yo pensé: toma clausura, toma clausura. Y me di cuenta de que ya lo habían avisado unos amigos de que venía Francisco de Asís, y entonces él lo que quería hacer era darme una sorpresa y derribarme todos esos prejuicios, muros, cosas que yo había leído acerca de la clausura, y me dijo que tenía permiso 2 veces por semana de coger el coche, Seat León azul eléctrico, para irse a la farmacia y coger medicamentos para los demás hermanos que estaban allí. Entonces, una vez hecho esto, tomamos la cerveza y se puso su sotana del Císter y pude convivir con ellos durante 5 días en una celda. Y aquí voy a hacer una pausa importante, porque vivir 5 días fuera del tiempo, pero tan en él, a mí me cambió la perspectiva de lo que buscaba como ser humano. Me alejé de la prisa, me alejé del estrés, me alejé de toda la contemporaneidad mala y abracé lo más sencillo de este mundo, que es silencio, esperanza, bondad. Estas son las 3 palabras que están aquí dentro. Y esto me lo enseñó una conversación con Enrique de los Campos en el claustro, después de escuchar el Salve Regina en latín, que ahí, amigos míos, da igual si profesas el Islam, si eres judío, zoroastrista o taoísta, hay algo en la música y en el canto que lo excede todo. Y un Salve Regina cantado por 20 monjes muy ancianos que vienen de todas las partes del mundo a la luz de las velas,
con otras personas que venían simplemente para escucharles, nos girábamos y veíamos cómo las lágrimas se deslizaban por nuestras mejillas. Y ahí es cuando yo recibí, no una llamada divina, sí que es cierto, pero sí que había algo muy especial allí que yo tenía que recoger de alguna forma. Y es el poema que le escribo a la vida de Enrique de los Campos, que se titula Ay amigo, y que tiene uno de los versos que también resumen lo que es Siempre Vivos, que es: el tiempo es un siempre y su paso un ojalá. Siempre Vivo. Bueno, Kiko, ¿quieres contar de algún personaje más? Por ahora Perfecto. Pregúntame lo que Vale, quieras. pues te quería preguntar el poema el que le tienes más cariño y el poema que más te dolió hacer. Joder, vas a herir aquí. El poema al que le tengo más cariño... Ostras. Hay uno que está aquí. Yo viví 6 años en Galicia, que para mí sigue siendo hogar, pero en la morriña, en el recuerdo. Y escribí un poema que se titula El viajero. Yo tenía un deporte muy de viejo, lo reconozco, que era todos los días ir a pasear al Obradoiro, a la catedral, para ver llegar peregrinos. Este era mi deporte. Me sentaba en un banquito de piedra que está al lado y los veía simplemente llegar. Siempre voy con un cuaderno por todas partes y anotaba sentimientos y sensaciones. Veía señores con barbas hasta la cintura que venían desde Suecia, que cuando pisaban el Obradoiro, la plaza, empezaban a llorar, besaban el suelo y se tumbaban después haciendo la cruz justo en el medio. Veía jóvenes que venían en grupos, también con bicicletas, gritando, pero era ver la catedral y todos empezaban a llorar, bailaban, reían. Entonces, esa plaza tiene algo realmente especial. Y me fijé un día que había un viajero, anónimo o no, porque creo que venía de otros tiempos pasados, parecía un Ulises, y estaba allí con una antigua alfombra raída por todos los lados, y a su lado tenía 3 perros preciosísimos, un mastín, un golden y un 1000 leches, ahí a su lado, y él estaba sentadito con un cuaderno precioso dibujando la catedral con carboncillo. Y lo hacía con un amor y una delicadeza que tu mirada, aunque hubieran miles de peregrinos allí, solamente podía ir a ese hombre con sus perros mientras dibujaba la catedral, que de hecho le volvió a dar a luz. La Catedral de Compostela fue recién nacida por este hombre anónimo al dibujarla él en carboncillo. Y se creó un ambiente tan bello allí que empezó a acercarse gente a este hombre, que descubrí que era normando, o sea, todavía mejor, y empezaron a acercarse niños, ancianos, personas a hablar con él por el aura que tenía esta persona. Entonces, le tengo un cariño muy especial porque cada vez que leo este poema me vuelvo el gallego que fui durante 6 años, lloro, morriña perdida, y sigo avanzando leyendo el poemario. Este es el que más cariño le tengo. Y el que más me dolió escribir, bueno, supongo que a todos nos hemos enamorado y desenamorado en esta vida. Borges decía que cuando te dejan ya el mundo deja de ser tan bonito porque te han dejado. O cuando tú dejas hay un dolor intenso dentro de ti que de alguna forma debe salir. Pues yo durante 6 años estuve muy enamorado y viviendo con una persona gallega allí. Después nuestros caminos se separaron y de alguna manera quería que eso quedara cristalizado en algún lugar. Y hay un lugar en Galicia que se llama Sotomayor. Tenemos aquí a un representante de esas tierras, de hecho. Hay un sitio que se llama a Ermida da Peneda, que es una pequeña ermita situada en una colina elevada, y al lado tiene un mirador que se llama así, el Mirador del Tiempo. Y me pareció ya puramente poético que un mirador le pusieran el Mirador del Tiempo. Y allí, debajo de un roble milenario, que tenía casi 1000 años, escribí este poema para de alguna forma cristalizar allí ese dolor y ese amor que ya se iba, pero que detrás de esas lágrimas comenzaba de verdad el camino que yo había escogido, que era volver a Mallorca, formar parte del Cercle de Economía, seguir escribiendo y leyendo todos los días de mi vida, pase lo que pase. Ahí está. Bueno. Y también, para seguir, ¿qué autores te acompañan en tu camino? ¿Y cuáles son los autores de referencia para ti, de los muchos que has leído? Vale, esta es muy buena pregunta, mamá. Esto, claro, cuando uno está haciendo la mochila para irse de viaje,
mete calzoncillos, calcetines, va a hacer frío, va a hacer calor. Y yo, claro, sí, metí estas cosas, pero metí tantos libros en la impedimenta que el zurrón estaba barrigudo. Pero bueno, yo empecé casi en el camino con 24 años, 25 años, ahora tengo 32, ya han pasado algunos años. Y me acuerdo que tuve en ese momento mi momento de idealismo y romanticismo alemán. Total. Llevaba en mi mochila a Rilke, a Novalis, a Hermann Hesse con su Demian. Y claro, yo estaba elevado. Para mí todo el mundo que me cruzaba en el camino era un poeta divino y demás. Hasta las cabras eran sagradas. Era como, ¿qué está pasando aquí? Porque lo que hacen este tipo de poemas es que te magnifican la mirada, te la endulzan de alguna forma. Y yo quería descubrir también los animales y las personas que estos poetas clásicos alemanes me estaban hablando, me estaban diciendo. Sobre todo los tres hacen hincapié en que sin el otro no existimos. Podemos ser los más solitarios de este mundo, podemos ser fareros alejados en Vladivostok, solitarios completamente, que sin el otro nunca estaremos completos de alguna forma. Yo quería escuchar las voces de esos otros. Y aparte de estos señores que llevaban el zurrón, hay otro autor, que a lo mejor os sorprenderá, que es Vincent van Gogh. Vincent van Gogh escribió unas cartas a su hermano Theo, que yo después de leerme ese libro dije, yo es que Van Gogh me gusta más como escritor que como pintor, con todos los respetos del mundo para Van Gogh, pero es que él también era un andarín compulsivo. Él salía a pasear para hacer una cosa muy importante, que era recolectar colores. Y la palabra recolectar se me quedó grabada en el corazón. Yo pensaba, si él recolecta colores, ¿por qué yo no puedo recolectar palabras? Entonces, leyendo a Van Gogh, él se paseaba por los campos franceses y decía, hoy he recogido el sol de la espiga del trigo, hoy he recogido la luna sobre el sombrero de un pescador. Y dices, ostras, vale, esto es muy intenso. Entonces yo cuando estaba cerca de estos siempre vivos, de los monjes, de esas hilanderas, me intentaba definirlos con palabras cálidas. Sus arrugas, las arrugas de la cara de esas personas, decían muchas veces más que las historias que contaban. Y esto fue gracias a esos libros que llevaba en el zurrón, que aumentaron mis ganas de conocer. La palabra conocer es importantísima también, llena de esperanza. Después también tenía Machado, obviamente, Azorín, Pedro Salinas, Matsuo Basho, el escritor japonés de haikus, que nunca, jamás tuvo una casa en propiedad, vivió 64 años y siempre vivió en las casas de los demás en camino, haciendo enseñanzas filosóficas o escribiéndoles haikus, pero nunca jamás se asentó en ningún lugar. Siempre estuvo errando, errando y errando. Y yo siempre he pensado, no sé qué pensaréis vosotros, pero son los libros los que nos escogen a nosotros, no ellos, no nosotros a ellos. Cuando entramos en una librería y decimos, sí, hoy voy a comprarme el último libro de tal, no, para nada. Ese libro te ha dicho, tú debes venir a la librería y comprarme, porque en mi interior hay una frase, una página o todo el libro que potencialmente te van a hacer humano, más humano, te van a hacer mejor de alguna forma. Y yo creo fervientemente, como George Steiner, el íntimo amigo de Nuccio Ordine, que un libro nos puede cambiar la vida. Si llega en el momento exacto, un libro es bálsamo y nos cambia, de arriba abajo. Y sollozamos, sonreímos, pero de alguna manera están en este mundo estos libros, que son una creación perfecta, para ayudarnos y consolarnos, sin duda. Vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, esto ya lo has contestado un poquito. Como siempre hablas del sentido que tú le das al caminar, a ir al encuentro del otro, de la necesidad. Sí, es verdad. Esto es muy importante. Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón del mundo. Yo esto había tomado algunas notas acerca de la importancia de andar y de caminar, que esto lo hacemos todos los días. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa que he estado observando en los últimos meses, sobre todo. Ahora que ya estoy viviendo en Palma, me he mudado hace poquito en un piso que estoy felicísimo, que está lleno de plantas, flores y libros, y voy por las tardes a pasear. Y me he dado cuenta de una cosa, que a ver qué os parece a vosotros, y es que veo a muchísimas personas que cuando van andando de punto A a punto B van mirando el teléfono constantemente, se van chocando contigo, pero a lo que voy es la postura. Cuando uno está observando hacia abajo, si lo ves de lado, es el símbolo de una derrota. Ir andando por la calle mirando el teléfono y no observando a los transeúntes que vienen, los árboles, los perros, las nubes, es un problema grande, porque hemos dado por hecho de que siempre va a estar ahí ese árbol, esa persona, ese transeúnte,
y ese ser humano que está delante de ti, porque creemos que la vida está aquí dentro. La vida no está aquí dentro, está a nuestro alrededor. Y esto nos lo enseñaron los escritores andarines que hablábamos antes, Marcel Proust, el eterno flaner de En busca del tiempo perdido. Él se iba a caminar por las ciudades sin un objetivo. Él no decía, voy a salir de casa a comprar el pan. Él decía, voy a salir de casa. Y Dios sabe si vuelvo con el pan, jamón o sin nada, porque iba a andar por la ciudad. Y se dejaba sorprender por la intuición interior y nunca daba por hecho un mismo lugar. Esto es importantísimo. No se agotan los lugares. Esto es bellísimo. Y lo decía Marcel Proust. Séneca, otro de estos grandes referentes, decía que hay que intentar evitar la inercia. En latín, inercia significa in artis, que es la negación del arte, la negación de la belleza. Cuando nos dicen, es que tengo una inercia muy grande en mi rutina y demás, es la negación del arte, que no nos coma el tiempo, que no nos coman los días, porque si entramos en esa rueda, no observaremos lo que realmente está en nuestro alrededor, que es esa belleza que lo permeabiliza todo. Para aquel que quiere mirar, quiere observar, está ahí. Esto para mí es una reflexión que tenía ganas de hacer en vivo, lo de por favor no ser un símbolo de derrota, sino ir observando las nubes y el cielo, y si hay que mirar el suelo, que sea para tirar un poquito de pan para los gorriones o para atarse los zapatos, pero intentar no mirar el teléfono cuando andamos, porque si no, no caminamos, si no somos pequeños zombies. Bueno, Kiko. Y luego ya vamos finalizando, si te parece, o si quieres decir algo más. Sí, sería un poco la necesidad de leer poesía. Cuéntanos el porqué, de qué es necesaria y convéncenos. Vale. Convéncenos, madre mía. Así que es importante esto entonces. A ver, si tuviera que deciros ahora mismo qué es la poesía, o para qué sirve, o por qué hay que leerla, os diría ahora algo y dentro de unos meses sería completamente distinto. Pero creo sinceramente que la poesía es todo aquello que nos hace vibrar las cuerdas invisibles del corazón, sin duda. Es todo lo que aporta sentido, todo lo que nos hace ser más humanos. El poema es capaz de embellecer la ruina, hace comprender la muerte, suaviza las rugosidades de la vida, hiere cuando es necesario, purifica, sana, cauteriza, instaura reinos y los hace caer. Es la máxima expresión además que puede alcanzar el lenguaje, sinceramente lo digo. Y creo también que en un solo verso pueden caber 1000 años de historia. ¿Y a qué me refiero con esto? En un Hoy es siempre todavía de Antonio Machado cabe todo el tiempo del mundo. En un Naufragarme es dulce en este mar de Leopardi cabe toda la esperanza y toda la melancolía del mundo al mismo tiempo. Y es que creo sinceramente que la poesía existe para que funcione todo lo demás. Sin duda. Yo creo que después de estas palabras es como un broche de oro. Y no es que sea su madre, que creo que lo son. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta a Kiko, pues encantado. Tenemos el micro por ahí. O sea, podéis preguntar lo que queráis, será un placer responderos. Mira, aquí está. Gracias. Pues muchísimas gracias por todo, Kiko. La verdad que salimos muy inspirados como lectores y a los que nos gusta escribir, pues también como escritores. Y quería preguntarte un poco, la pregunta más temida y la que seguramente te habrá hecho tu editor, ¿cuáles son los siguientes pasos y cómo afrontas el haber llevado esa idea que fuiste queriendo tantos años, tanto tiempo, y cómo vives ahora pues esa pérdida y un poco pues la necesidad, o tal vez no, de encontrar una nueva obra, una nueva inspiración después de estar tanto tiempo con tanto cariño en un proyecto tan delicado? Lía, muchísimas gracias por esta pregunta, de verdad te la agradezco de corazón. Y es curioso porque una vez estás escribiendo y llevas tanto tiempo macerando una obra,
Después tienes que desapegarte de ella un poco, que es el proceso de edición, que es genial que dure tanto tiempo a veces, estos meses, pero después te vuelves a reencontrar con ella cuando empiezas a hacer presentaciones de libros. Ahora esta es la tercera que hacemos, después nos iremos a Valencia y a Madrid también, de mano de Rafael Soler, el poeta valenciano. Estamos muy contentos, la verdad, pero es que consigues de alguna forma reencontrarte con esa obra después de tanto tiempo como si tú fueras un extraño. Esto es fantástico. Volver a leer algunos de estos versos, por eso me emocionaba. Y se caían lágrimas y qué es lo que pasó, y los poemas estos que os he dicho del viajero en la Catedral de Santiago. Es bellísimo sentirse peregrino de nuevo leyendo algo que ha salido de ti y de escuchar a las otras personas también. Y estar inmerso ahora en un proceso creativo nuevo. Estoy ahora empezando a escribir una nueva novela ambientada en la Edad Media, que es mi hogar. Yo soy un hombre medieval, estoy enamorado de sus textos, de arriba abajo. Esto también te hace consciente de que es en el creando, en ese gerundio tan bello, donde vivimos realmente los que amamos la literatura universal, con mayúsculas. Y si puedes crear algo nuevo mientras estás presentando algo más antiguo, entonces esto ya es la panacea total, que es lo que está pasando ahora. Muchas gracias por la pregunta, Lía. ¿Alguna preguntita más? Mamá también responde cosas. Tomeu. Esto es el poeta. Bones tardes. Bones Moltes tardes. gràcies per aquesta baldada tan guapa que tenim aquí en aquest lloc tan maco i amb un llibre tan maco com aquest. Jo he de dir que no te coneixia de res. Me vaig anar a la presentació del teu llibre. Vaig quedar gratament sorpresíssim. No tornaré a repetir el que vaig fer en aquell moment, perquè estic aquí darrere de tot. Però sí que faré una pregunta. Quan jo vaig llegir el llibre, jo deia, això no és una novel·la. Però si això és prosa poètica tot. Aquest home com és que fa un llibre de novel·la escrivint poesia? I la pregunta és, com pot diferenciar una novel·la, que jo li dic poètica, a una poesia pura? No sé si la pregunta és un poc estranya, però a mi me va resultar que llegia aquest llibre i record que una de les vegades anava a Can Picafort i vaig anar en l'autobús, estem de la pandèmia i tal, i vaig anar amb autobús fins a Can Picafort i vaig votar i hi havia unes escultures que s'havien posades allà. Hi ha una posta de sol amb unes escultures i jo vaig llegir un tros d'aquelles calamitats que passaven aquells soldats dins les trinxeres de la Primera Guerra Mundial i pràcticament vaig veure el que estava passant en aquella posta de sol. I vaig dir, això és poesia pura, això és un poema, no és possible. Costes que avui públicament no t'havia demanat, però com puc diferenciar el que és poesia i el que és novel·la poètica, si és que realment això és la definició que li he de donar? Res més, Quico. Gràcies. No, Tomeu, de veres. Gràcies a tu per aquesta pregunta, perquè diu moltíssim. És ben cert. M'hagués encantat també que ho haguessis fet sa molla, com deien nosaltres, després de la que va passar el dia de la presentació, però m'ha encantat de veres aquesta pregunta. Jo, sincerament, quan estava escrivint Las hojas del ayer i estava el editor mexicano, Julio, ell me deia, esto es muy poético, Quico. I jo, clar, joder, no m'he escrit d'una altra manera, no me surt. I vaig intentar fer més prosa, narrativa pura, sense tanta poesia, i me vaig trobar completament nu. No ho sabia fer. Joder, i li vaig dir en Julio, me mataràs, però és que no sé escriure d'una altra forma. I diu que sí, tio, que ho has d'intentar. I jo, no, pues si ho he d'intentar, mal vamos, perquè aquest llibre no sortirà mai. Doncs em diu, vale, fe la prosa poètica que vulguis. I aquí va ser una alliberació total. La mamà ho ha dit en el principi també. Les altres obres també se destil·lava un poc de poesia, Tomeu, però perquè no sé escriure d'una altra manera. Fort i no em moguis, ho he intentat. Anar més cap a l'escola de Cormac McCarthy, de Javier Marías, que és prosa pura, però hi ha alguna que a mi me brota de dins que no puc evitar, de qualque manera, i que ho floreix tot, de qualque forma. Doncs, clar, quan ja me'n vaig a fer poesia directament, jo me trobo com un nin petit amb botes noves en herbacions, que és el meu lloc, on me trobo més còmode. I ara, de fet, Tomeu, estic escrivint aquesta novel·la ambientada a l'edat mitjana i he escrit 5 o 6 línies que crec que seran definitives i és prosa poètica. Surt així. I menys mal que no puc fer una distinció. Menys mal.
No. Ho sé. Sí, ho sé, i ho varen comentar, fem hores comentar això de l'autobús, que a mi m'ho va emocionar moltíssim. Ja sabeu que jo ara sí, he fet 13 anys i cada dia plor més. I lo que mos queda, mare meva. Moltes gràcies, Tomeu, de veres. Alguna pregunteta més? Sí, Lluís. Enhorabuena, Kiko, y enhorabuena a la nueva de Kiko también. Lo estamos disfrutando a los dos muchísimo. Tú cuando escribes, ¿qué relación, ¿tienes alguna relación con el lector? ¿Estás pensando en un lector? Y también, ¿cómo te influye, porque ya has publicado, tienes varias publicaciones, pues que tenga una gran venta o una pequeña venta, uno de tus libros, tú eso, ¿cómo te influye a ti pensando no solo en el momento, sino también de cara al futuro, a lo que vas a escribir? ¿Tiene alguna influencia primero y cómo es esa influencia? Es una pregunta fantástica también, te la agradezco de corazón. La primera parte de la pregunta es si pienso en el lector cuando escribo. No, porque si no estaría escribiendo para él y no para mí. Y esto es una distinción que es muy necesaria que se haga. Hay una escritora que me encanta, que se llama May Sarton, que es, si no la habéis leído, por Dios, tiene unos diarios preciosos acerca de la vida, la soledad, la literatura, que dice: yo escribo mis libros para saber en qué momento de la vida estoy. Y una vez lo he escrito y lo vuelvo a leer, ya sé más o menos en qué punto estoy. Y conozco mis flaquezas, tristezas, etc. Pero al menos me sirve para esto. Y me pareció algo muy sabio, que desde que lo leí es cierto que he aplicado un poco a la forma de escribir. El lector aparece cuando el libro está impreso y estás poniendo la primera dedicatoria. Este es el inicio de la vida de ese lector, que es un humano que está aquí, que tiene tu libro en las manos y que lo va a leer, pero eso ya depende de él. El lector es el que pone las frases que a ti te han faltado, los puntos que tú no has puesto, las frases que tal vez sean demasiado dulces, él las amarga. Después es otro libro. Tú tienes uno que debes escribir para ti, de alguna manera, y que en esas resonancias más universales el lector también se encuentre, de alguna manera. Y si pienso en las ventas, en el futuro y demás, ahora está aquí mi editor delante, pero he editado un libro de poesía. Y según las últimas encuestas, nadie lee poesía y nadie lee obras de teatro y demás, aunque yo soy un ferviente seguidor de la esperanza. Y creo que siempre hay un 1% de seres humanos que leen, y que leen mucho, y que leen bien, y que hay, sobre todo entre los jóvenes, y creedme que he sido profesor de filosofía y de historia, que ansían la poesía. Y hay una gran cantidad de jóvenes que viven dentro de la poesía y que respiran poesía. Y están allí, en la intemperie, debajo del fango y de la lluvia. Hay que ir a buscarlos, porque viven y están necesitados de que alguien hable con ellos y que les valide sencillamente y que les diga con la mano en el hombro: siga usted leyendo, no se detenga. Lo de las ventas, ya me dirá Adrián, pero yo con tal de seguir escribiendo poco a poco, paso a paso, sin ningún tipo de prisa, seguiré siendo el hombre más feliz del mundo. Ya veremos qué nos depara el futuro. No lo saben ni los dioses, lo voy a saber yo. Muchas gracias. ¿Alguna más? Nos da tiempo para una más si queréis, y después los que queráis os puedo dedicar los libros, charlar un poco, será un auténtico placer. Si alguien tiene la última, el valiente o la valiente, y si no, pues ya está. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por compartir versos con todos nosotros. Un placer.